Los científicos acaban de descubrir algo realmente interesante e impactante. Cuando se trata de eventos apocalípticos, el libro del Apocalipsis tiene todo lo que puedas imaginar y más. Pero, ¿qué sucede cuando ocurre un evento apocalíptico del fin de los tiempos que está en el libro de Apocalipsis? ¿Qué pasa cuando la ciencia lo valida? Bueno, echemos un vistazo y veamos si esto es lo que acaba de hacer la NASA. La NASA planea un escenario apocalíptico para un asteroide con un 72% de posibilidades de golpear la Tierra en 14 años. El artículo continúa diciendo, ¿qué pasaría si un asteroide nunca antes visto que se dirige hacia nuestra dirección probablemente golpeara la Tierra? Ese es el escenario hipotético que los astrónomos de la NASA probaron con una simulación reciente, en la que los funcionarios intentaron planificar un asteroide que tiene un 72% de posibilidades de golpear la Tierra en solo 14 años. Ahora, la razón por la que este desarrollo de la NASA intriga a los cristianos es por la profecía del ajenjo. Esta profecía bíblica del ajenjo se describe en el capítulo 8 del Apocalipsis y presagia un evento cataclísmico. Un evento que dejará una devastación incalculable en la tierra y sus habitantes. Las imágenes pintadas por esta profecía son inquietantes y apocalípticas. Según la profecía, una estrella cae del cielo. Otras traducciones de la Biblia lo llaman montaña Hue, y esta montaña, esta estrella, arde con intensidad. Cuando esta estrella aparece en los cielos, presagia un tiempo de gran tribulación. Su descenso a la tierra significa el comienzo de una desgarradora secuencia de eventos que caerán sobre la tierra tras el impacto. El ajenjo desata un efecto tóxico sobre la tierra. Las aguas que sustentan la vida están contaminadas y se vuelven amargas. De hecho, 1/3 de las aguas de la tierra se volvieron amargas. Eso significa que el agua es literalmente no potable. No se trata simplemente de que el agua tenga un sabor amargo. Será venenoso. E imaginemos que esa agua potable no está disponible para 1/3 de la población de la tierra. ¿Cómo se producirá el caos? La devastación de ríos, lagos y océanos afectará a millones de vidas. Los cuerpos de agua que alguna vez fueron cristalinos se transformarán en turbios charcos de desesperación. Ahora bien, esta es solo una profecía que vendrá a la tierra durante el período de la tribulación. Pero para que puedas entender el fin del mundo, tienes que mirar el libro de Apocalipsis en su conjunto, no solo concentrarte en un juicio. El Apocalipsis nos advierte que sucederán muchos eventos sobrenaturales y apocalípticos. La ira de Dios por venir, eventos sobrenaturales, apocalípticos, cambios extremos en el clima y mucho más. Ahora, queda por ver si las predicciones de la NASA serán precisas o no. Pero el mensaje que me gustaría darles hoy es que la Biblia lee en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Pero el fin de todas las cosas está cerca. Por tanto, sed serios y vigilantes en vuestras oraciones. Lo primero que llama la atención es que Pedro dice, el fin de todas las cosas, todo está cerca. Es decir que está cerca. Está a las puertas, estamos al borde, por así decirlo. Eso debería llamar su atención de inmediato, porque Pedro continúa diciendo, sean serios y vigilantes en su oración. Ahora bien, cuando la Biblia les dice que sean serios, creo que está diciendo que tengan una mente sana y autocontrolada. Sean serios en su relación con Dios, sean fieles al Señor y sean serios en cuanto a vivir una vida justa, porque el fin de todas las cosas está cerca. Ahora lo interesante es que Pedro nos dice que seamos serios y vigilantes en nuestras oraciones. Esto me dice que tiene que haber algo que ganar con la oración. Tiene que haber algo valioso que se pueda adquirir en la oración si estamos llamados a ser serios y vigilantes en la oración. Entonces déjame preguntarte, en estos tiempos que vivimos, ¿cómo es tu vida de oración? En estos tiempos donde escuchamos de guerras y rumores de guerras, ¿cómo es tu vida de oración? En estos tiempos donde Dios está siendo alejado de la sociedad, de las instituciones, de las escuelas, ¿cómo es tu vida de oración? En una época en la que muchos se están alejando de la fe, en la que muchos tienen comezón de escuchar doctrinas o demonios, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Tu vida de oración sigue siendo fuerte? ¿Es tu vida de oración contundente y tenaz? Ahora, si no hubieras conectado los puntos, existe un vínculo entre estos últimos días y tu vida de oración. Primero, Pedro nos dijo este enlace.
Pero si estudias más la Biblia, encontrarás que Jesús también hizo la misma conexión entre la oración y los últimos días. Lucas capítulo 21, verso 34 al 36 nos dice eso. Pero mirad vosotros mismos, no sea que vuestro corazón se cargue de libertinaje, de embriaguez y de los afanes de esta vida. Y ese día vendrá de repente sobre vosotros como una trampa, porque vendrá sobre todos los habitantes de la faz de toda la tierra. Pero estad despiertos en todo tiempo, orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que van a suceder, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Note cómo el versículo 36 dice, estad despiertos en todo tiempo, orando para que tengáis fuerzas. Necesitamos orar por fortaleza para que podamos permanecer firmes en los difíciles tiempos finales. Necesitamos orar por fortaleza porque Jesús nos advirtió que nuestros corazones pueden estar abrumados por las ansiedades de la vida. Por eso la oración es absolutamente esencial para todo creyente. Se acerca un diluvio, una ola. Se nos dice en Apocalipsis 12:12 que, por tanto, alegraos, cielos, y vosotros que moráis en ellos. Pero ay de vosotros, tierra y mar, porque el diablo ha descendido sobre vosotros con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. El diablo sabe y comprende que le queda poco tiempo. Sus días están contados, y por eso viene enojado. Él viene por los creyentes, tratando de hacerlos retroceder. Él viene por aquellos que están ardiendo por Dios y está tratando de llevarlos a un estado de tibieza. Viene por la familia y por el hogar, todo para poder robar, matar y destruir. Pero la Biblia dice que cuando el enemigo llegue como una inundación, el Espíritu del Señor levantará estandarte contra él. Lo que significa que si el diablo intenta inundar tu vida, entonces en el nombre de Jesús, las puertas del infierno no prevalecerán. Cualquiera que sea el diluvio, Dios levantará un estandarte contra él. Tienes un libertador en Jesús. Estás en un terreno más elevado. Cuando permaneces en la presencia del Señor, tienes una defensa en Jesús, una fortaleza impenetrable, y ninguna inundación del diablo puede hacerte daño. En algún momento de la vida, la mayoría de la gente escuchará el término «los buenos viejos tiempos». Y en la mayoría de los casos es una referencia a un período de tiempo que la gente recuerda con cariño. Nuestros abuelos siempre creyeron que los días en los que crecieron y vivieron eran mucho mejores que los actuales. Asimismo, nuestros padres hablan de cómo eran las cosas cuando ellos nacían y de cómo eran diferentes y mejores que las cosas que existen hoy. Mateo 24, 37 y 38, dice la Biblia: «Pero como fueron los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días anteriores al diluvio, comían y bebían, se casaban y se daban en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca, los días de Noé de generación en generación». ¿Diría usted que la sociedad en su conjunto ha ido mejorando moral y espiritualmente desde los días de Noé? ¿O diría usted que la sociedad ha ido decayendo moralmente desde los tiempos de Noé? Durante los días de Noé, dice la Biblia en Génesis 6:5, el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. ¿Cómo se compara esta generación? Si el pecado prevalecía en aquellos días, ¿qué deberíamos hacer con el presente? Si el Señor vio que la maldad del hombre era grande en los días de Noé, ¿qué piensa entonces de hoy? Hemos tenido un auge en la tecnología, el tipo de tecnología que hace que sea más fácil pecar de muchas maneras diferentes. Hemos hecho que la sociedad exalte el pecado a través de celebridades y entretenimiento. Entonces, si los días de Noé fueron malos, ¿qué pasa hoy? ¿Podría ser esta generación la más malvada conocida por el hombre, al menos desde el diluvio? Jesús no se refirió a los días del pasado, los días de Noé, como los buenos viejos tiempos, sino que se refirió a ellos como un tiempo que podíamos contemplar y como un medio para comprender su segunda venida. Para los cristianos, esto podría inspirarnos a querer hacernos la pregunta: ¿exactamente qué tan mala fue la generación que existió en los últimos días antes del diluvio? Al hablar de su propio regreso, Jesús dijo en Mateo 24, 37 a 39, «Pero como fueron los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días anteriores al diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no supo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo».
del hombre ser. Jesús deseaba que sus seguidores supieran que si podíamos discernir y comprender los tiempos previos al diluvio, entonces tal vez podríamos discernir y comprender la estación en la que Él regresaría. Se trata de tener la conciencia de saber que cuando estas cosas empiezan a suceder, cuando las personas se sienten cómodas y empiezan a sacar a Dios de sus vidas, cuando el pecado y la maldad son la norma, cuando empiezas a sentir los dolores de parto, entonces ya sabes, sepan que el regreso de Cristo está cerca. Entonces, ¿cómo eran las cosas durante los días de Noé? ¿Cómo era antes de la destrucción de la humanidad? El libro del Génesis nos dice que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y se entristeció en su corazón. La Biblia también enseña que toda la humanidad era corrupta y que la tierra era un lugar miserable. Génesis 6, 11 y 12 dice: también la tierra se corrompió delante de Dios y la tierra se llenó de violencia. Entonces Dios miró la tierra y en verdad estaba corrupta, porque toda carne había corrompido su camino en la tierra. Por eso la tierra se llenó de violencia. Toda carne se había corrompido hasta llegar a esas descripciones contra el mundo de hoy. Sin embargo, en medio de todo lo que estaba sucediendo, Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Noé fue descrito como perfecto y justo en su generación. Fue descrito como un hombre que caminó con Dios y por eso fue salvo. En estos tiempos, pregúntese, como hombre o mujer de Dios, ¿soy un Noé en este mundo lleno de pecado? ¿Estoy caminando con Jesús? ¿Estoy practicando la justicia? ¿O me encontrarán sentado y cenando en la misma mesa que aquellos que voluntariamente pecan contra Dios? Aunque la intención de Dios era destruir el mal que controlaba los corazones y las mentes de su creación, no tenía la intención de aniquilar su creación más grande en su totalidad, razón por la cual salvó a Noé. El corazón de Dios siempre ha sido reconciliar a los pecadores a un estado de justicia. Él quiere que pasemos toda la eternidad con Él, pero con demasiada frecuencia no prestamos atención a su palabra, que nos dice cómo vivir y a qué debemos prestar atención en tiempos como estos. Efectivamente, si miras este mundo a través del lente de la Biblia, notarás una tendencia. Lo que la palabra de Dios representa, el mundo está en contra. Lo que Jesucristo representa y representa, el mundo está en contra. Aquellos que han sido cegados por Satanás viven bajo un engaño. No verán que el amor al dinero impulsa tantas cosas impías. En cambio, se centrarán en la noción de que todo el mundo necesita dinero. Todo el mundo necesita ganarse la vida. Por supuesto. Y la Biblia nunca dice que el dinero sea malo. Dice que el amor al dinero es malo. Y cuando amas tanto el dinero que estás dispuesto a hacer cosas que no son éticas e inmorales, entonces el dinero se ha convertido en un ídolo. Cuando estás dispuesto a robar o pasar por alto el efecto perjudicial que tienes sobre los demás, todo para poder ganar dinero, entonces eso se ha convertido en un ídolo para ti. Cuando amas tanto el dinero que estás dispuesto a pararte frente a una cámara y no solo cometer actos sexuales, sino también llevar a otros a cometer pecados sexuales, entonces el dinero se ha convertido en un ídolo. Mire lo que dice la versión amplificada en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero incluso si nuestro evangelio está en cierto sentido escondido detrás de un velo, está oculto solo para aquellos que están pereciendo. Entre ellos, el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado la mente de los incrédulos para impedirles ver la luz iluminadora del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. El diablo te quiere lo más lejos posible de Jesucristo. Él quiere que estés ciego ante la verdad, incluso si está justo frente a ti. El diablo quiere que tomes a Dios a la ligera, no en serio, lo que significa que usas a Dios como una tienda de conveniencia. Acudes a Él cuando necesitas algo, y si no necesitas nada, lo dejas. Eso es ceguera. Ahora, dicho todo esto, quiero ser muy claro sobre el siguiente punto. Si bien se describe al diablo como el Dios de este mundo, es limitado, no es todopoderoso. El diablo gobierna la tierra, una capacidad limitada, pero no tiene propiedad sobre la tierra. Tampoco lo sabe todo. Es omnipresente y omnisciente. Él no es el diablo. Tiene límites porque Dios sigue siendo soberano y tiene la última palabra. Apocalipsis 12, versículo 12 dice: Por tanto, alegraos, cielos y vosotros, que habitáis en ellos. Pero ay de vosotros, oh tierra, tierra y mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. El tiempo del diablo en esta tierra es corto.
Y lo que quiero que entiendas es que Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la mesa, la diestra del trono de Dios. Cuando miras a Jesús no hay diablo, ningún demonio que pueda cegarte. Cuando miras a Jesús, no puede haber amor por el dinero en tu corazón, porque tu amor por Cristo es mayor. Cuando miras a Jesús, no puedes dejarte cegar, distraer, ni dejarte llevar por la inmoralidad, el pecado, la gracia, la codicia o el placer. Los animo a que realmente se concentren, se fijen en el Señor. De esta manera no te puedes equivocar. Están sucediendo muchas cosas en este mundo. Hay mucha maldad. La Biblia en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4, dice, en su caso, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para impedirles ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Piensa en eso por un momento. El Dios de esta época, el Dios de este mundo, Satanás, ha impedido que los incrédulos vean la luz del Evangelio. Ahora bien, por si no lo sabías, el diablo es muy influyente en esta tierra. Lo veas o no, lo creas o no, el diablo puede influir y tiene influencia sobre los ideales, opiniones y estándares de este mundo. Por eso la Biblia dice que el Dios de este mundo, el diablo tiene sus tentáculos en las filosofías del mundo. Están en tantas instituciones y uno podría pensar, bueno, ¿cómo hace esto exactamente? Bueno, mire la fuerza impulsora de muchas empresas importantes. Es dinero. El dinero se ha convertido en un dios, un ídolo para muchas personas, incluidos los jefes de muchas grandes corporaciones. Seguirán tus movimientos, observarán lo que estás viendo, analizarán en qué haces clic y algunos incluso toman tu información personal y la venden. Con el objetivo de que, dinero. El dinero es el objetivo número 1. El dinero es el único objetivo de tantas instituciones en este mundo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero ustedes ven al Dios de este mundo, el diablo. Él ciega a los incrédulos, y ellos no ven esto. No ven cómo el dinero se ha convertido para ellos en un ídolo. Otro ejemplo para ilustrar cómo el Dios de este mundo, el diablo, ha cegado las mentes de los incrédulos es la Biblia, que nos dice que huyamos de la inmoralidad sexual. La Biblia nos dice que los fornicarios, los adúlteros y los sexualmente impuros no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, en este mundo, el tipo de contenido que más se busca en Internet es todo contenido sexualmente explícito relacionado con la oposición a la palabra de Dios. Un sitio llamado Covenant Eyes informa que el 30% del contenido de Internet es pornografía. El 30% del contenido en línea está orientado a promover la impureza sexual. Y lo triste es que el número de visitantes a estos sitios es de miles de millones. Esta es la obra del Dios de este mundo. Y la verdad es que este mundo necesita creyentes que estén llenos de Cristo. Necesita creyentes llenos del Espíritu que puedan ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Esté tan lleno de la palabra que la luz de Jesucristo brille a través de usted en este mundo. No se nos ordena odiar a nadie en este mundo. Se nos ordena amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Este amor del que habla la Biblia es uno que solo se puede mostrar a los demás cuando uno mismo ha recibido a Jesucristo. Los incrédulos pueden estar cegados por el Dios de este mundo, pero como cristianos debemos asegurarnos de estar rebosantes del amor de Jesucristo. Tanto es así que tendrán que ver la verdad. Tendrán que ver el camino a la vida eterna. Ahora, lo más importante es que deberíamos dedicar nuestro tiempo y energía a perseguir al Señor. Porque cuanto más lo conocemos, más conocemos la verdad. Y cuanto más conocemos la verdad, más fácilmente podemos identificar el engaño. ¿Te ha gustado este video? Déjanoslo saber en los comentarios y dando like. No olvides suscribirte para ayudarnos a que esta comunidad crezca. Esto es Espiritualidad. Nos vemos en el siguiente video.